Mi familia me borró durante 24 años. Mis padres dijeron que solo tenían 2 hijos cuando tienen 3. Pero cuando expuse su traición en Reddit, la historia se volvió viral y destruyó su reputación para siempre. Tengo 24 años, trabajo en marketing digital, y necesito contar esta historia porque durante toda mi vida fui invisible para mis padres. Y cuando digo invisible, no exagero, literalmente me borraron de su vida como si nunca hubiera existido. La cosa explotó hace unos meses cuando decidí contarle al mundo entero lo que me hicieron. Y ya sabes, las consecuencias de eso fueron intensas, pero voy a llegar a eso. Primero necesito que entiendas cómo llegamos hasta aquí. Porque esto no empezó de repente, esto fue toda una vida de ser ignorada mientras mis 2 hermanos mayores eran tratados como si fueran la realeza o algo así. Soy la menor de 3 hermanos, o sea, tengo 2 hermanos mayores, Logan y Parker. Logan es como 6 años mayor que yo, y Parker es 4 años mayor. Desde que tengo memoria, ellos fueron el centro del universo de mis padres. Logan era el inteligente. ¿Sabes? Tipo el niño prodigio que sacaba las mejores notas, que leía libros complicados cuando tenía tipo 8 años, que todo el mundo decía que iba a ser doctor o abogado o algo impresionante, y Parker era el atlético, el popular, el que jugaba básquet y fútbol y todos los deportes, básicamente. Mis padres iban a cada uno de sus juegos, tenían todas sus medallas y trofeos en la sala, en plan exhibición permanente, y yo estaba ahí, supongo, pero nadie realmente me veía. Cuando tenía como 9 años empecé a notar que algo estaba mal, aunque en ese momento no podía ponerlo en palabras porque era una niña, ¿no? Pero había señales constantes. Recuerdo que mis padres se olvidaban de recogerme de la escuela todo el tiempo. Y no estoy hablando de llegar tarde 10 minutos. Estoy hablando de que yo me quedaba sentada en las escaleras de la entrada, viendo cómo todos los otros niños se iban con sus papás, y yo ahí esperando 1 hora, 2 horas. Los maestros empezaron a quedarse conmigo porque no podían simplemente dejarme sola, y recuerdo la cara de lástima que me ponían. Una vez hubo una tormenta terrible, tipo con truenos y relámpagos y toda la cosa, y yo seguía ahí esperando porque mis padres simplemente se olvidaron de mí. Una maestra tuvo que llevarme a su casa y llamar a mis padres como 3 veces antes de que contestaran. Cuando finalmente llegaron a buscarme, tipo 3 horas después, ni siquiera se disculparon realmente. Mi mamá solo dijo algo como, «Ah, sí, lo siento. Es que estábamos viendo el partido de Parker y se nos fue el tiempo». Ni siquiera parecía preocupada de que su hija de 9 años había estado varada en una tormenta. Los cumpleaños eran otro tema. Técnicamente me hacían fiestas de cumpleaños, pero era tan raro porque invitaban a sus amigos adultos, no a mis amigos del colegio. Tipo, yo tenía 12 años y mi fiesta de cumpleaños estaba llena de los compañeros de trabajo de mi papá y las amigas del club de lectura de mi mamá. Había como 2 niños de mi edad. Creo que eran hijos de alguien que no pudo conseguir. Niñera. Y mis padres pasaban toda la fiesta hablando entre ellos y sus amigos, mostrándoles fotos de Logan en su competencia de debate o del último juego de Parker. Literalmente, en mi propia fiesta de cumpleaños, yo era invisible. Me acuerdo que me sentaba en un rincón comiendo pastel sola, mientras todos los adultos se reían y tomaban vino. La cosa empeoró en la secundaria. Yo era buena estudiante, la verdad, muy buena. No sé si fue por necesidad de atención o qué, pero me esforcé muchísimo en la escuela. Sacaba puras notas excelentes, estaba en el cuadro de honor cada semestre, ganaba premios académicos, y mis padres tipo ni se inmutaban. Llegaba a casa emocionada con un certificado o un premio, y ellos apenas levantaban la vista. Mi mamá decía algo como, «Ah, qué bien, cariño», y seguía viendo la tele o lo que sea que estuviera haciendo. Mientras tanto, si Parker metía un gol en un partido de práctica, no un juego real, mis padres lo celebraban como si hubiera ganado las Olimpiadas, organizaban cenas especiales, lo llevaban a su restaurante favorito, toda la cosa. Cuando llegó el momento de graduarme de la secundaria, yo era la valedictorian, ¿sabes? La mejor promedio de toda mi generación. Tenía que dar un discurso en la graduación y todo. Le dije a mis padres con tipo 2 meses de anticipación. Les recordé cada semana. Les mandé la invitación formal. El día de la graduación llegó, y yo estaba nerviosa pero también emocionada porque pensé, tal vez, solo, tal vez, este es el momento en que finalmente van a verme. ¿Me explico? Este es un logro que no pueden ignorar. Pues resulta que Parker tenía un juego de básquet ese mismo día. Ni siquiera era un juego importante, era literalmente un juego regular de temporada, de los que hay como 20 en el año, y mis padres decidieron ir al juego de Parker en lugar de mi graduación.
Me mandaron un mensaje de texto tipo 1 hora antes diciendo: lo siento mucho, pero el juego de Parker es importante para su récord del equipo. Te grabamos tu discurso si alguien puede. Felicidades. Yo me quedé ahí parada con mi toga y mi birrete leyendo ese mensaje, y sentía como si alguien me hubiera vaciado por dentro, ¿sabes? Como si todo el aire se hubiera salido de mis pulmones. Di mi discurso frente a toda la escuela, y cuando miré hacia donde deberían estar sentados, mis padres solo había 2 sillas vacías. Mi mejor amiga Victoria y su familia estaban ahí, y después de la ceremonia me abrazaron y me felicitaron, y la mamá de Victoria lloraba diciendo lo orgullosa que estaba de mí, y yo solo podía pensar que era la mamá de otra persona la que estaba orgullosa de mí, no la mía propia. Logan. Tampoco vino, por cierto. Estaba en la universidad y dijo que tenía exámenes finales. Aunque la graduación fue un sábado, así que no sé qué exámenes tenía en sábado. Pero bueno, conseguí una beca completa para la universidad. Una de esas becas súper competitivas que cubren todo: matrícula, hospedaje, libros, todo. Fue un alivio enorme porque sabía que mis padres no iban a pagar ni un centavo de mi educación. Cuando les conté sobre la beca, mi papá dijo algo como: bueno, menos gastos para nosotros, y eso fue todo. No hubo celebración, no hubo orgullo, nada. Mientras tanto, habían establecido fondos universitarios enormes para Logan y Parker. Logan fue a una universidad privada carísima, y mis padres pagaban todo con gusto. Parker estaba en una universidad estatal pero en el equipo de básquet, y mis padres igual pagaban su apartamento y sus gastos y todo. Me fui a la universidad, y básicamente corté todo contacto con mi familia por un tiempo. No porque yo quisiera crear drama, sino porque simplemente me di cuenta de que ellos nunca me contactaban de todas formas. Entonces, ¿cuál era el punto? Pasaban semanas sin que me mandaran un mensaje. Yo les mandaba fotos de mi vida universitaria, logros académicos, fotos con mis amigos, y obtenía respuestas de una palabra o simplemente me dejaban en visto. Pero en el chat familiar que teníamos, mis papás constantemente mandaban mensajes sobre Logan y Parker, fotos, actualizaciones, todo. La universidad fue liberadora, la verdad. Por primera vez en mi vida estaba en un ambiente donde la gente realmente me veía y me valoraba. Tenía amigos increíbles, profesores que reconocían mi trabajo, oportunidades que aproveché al máximo. Victoria se fue a la misma universidad que yo, lo cual fue perfecto porque ella era básicamente mi hermana de verdad en todo menos en sangre. Ella sabía todo lo que yo había pasado con mi familia y siempre me apoyaba. Durante los primeros 2 años de universidad casi no volví a casa. Inventaba excusas para no ir en vacaciones. Me quedaba en el campus, o iba a casa de Victoria. Pero en mi tercer año decidí intentar una vez más. No sé por qué, supongo que parte de mí todavía tenía esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Volví a casa, para Thanksgiving, y fue probablemente el peor error que pude haber cometido. Llegué a la casa y básicamente nadie me saludó con entusiasmo. Mi mamá dijo: «Hola», como si yo fuera una conocida lejana, no su hija que no había visto en meses. Logan y Parker estaban ahí con sus novias, y todos estaban en la sala hablando y riendo. Intenté unirme a la conversación, pero era como si yo no existiera. Hablaban sobre ellos, sus vidas, sus planes, y cuando yo intentaba decir algo me interrumpían o simplemente me ignoraban. Al día siguiente, el día de Thanksgiving, vino un vecino a traer algo. No recuerdo qué. Estaba en la cocina ayudando a preparar la comida, porque nadie más estaba ayudando, por cierto, y escuché al vecino en la sala hablando con mi papá. El vecino preguntó algo como: «Entonces, ¿cuántos hijos tienes ahora?». Y mi papá respondió: «Tenemos 2 hijos, Logan y Parker». 2. Me quedé congelada con el cuchillo en la mano cortando verduras. El vecino siguió preguntando sobre ellos y mi papá contaba todo sobre sus vidas y sus logros, completamente emocionado. Nunca me mencionó, ni una sola vez. Salí de la cocina y fui directo a la sala. El vecino ya se había ido. Les dije a mis papás que necesitábamos hablar. Mi mamá puso esa cara de molestia, tipo: ¿qué quiere ahora?». Les dije: «Acabo de escuchar a papá decirle al vecino que tienen 2 hijos». «¿Qué soy yo entonces?». Mi papá se veía incómodo y dijo algo como: «Bueno», él preguntó por los muchachos. «Es una forma de hablar». Y yo dije: «No, no es una forma de hablar, me borraste completamente». Empecé a listar todo: los años de ser olvidada, ignorada, borrada, la graduación que se perdieron, los cumpleaños donde era invisible, las veces que me dejaron varada en la escuela. Les dije que había pasado toda mi vida tratando de ganar su atención y su amor, y que nunca fue suficiente porque simplemente no les importaba. Mi mamá se enojó. No porque estuviera preocupada por cómo me sentía yo, sino porque estaba incomodándolos.
Dijo que yo estaba siendo dramática, que ellos siempre habían tratado de hacer su mejor esfuerzo, que yo debería estar agradecida por todo lo que me habían dado. Les dije que agradecida ¿por qué exactamente? ¿Por dejarme saber que soy menos importante que mis hermanos en cada oportunidad? Logan y Parker estaban ahí durante toda esta conversación y ninguno de los dos dijo nada para defenderme. Solo se quedaron sentados viéndome como si yo fuera la loca. Ese mismo día. Me fui de esa casa ese mismo día. Empaqué todas mis cosas, que no eran muchas porque nunca había acumulado nada ahí realmente, y me fui. Victoria vino a recogerme porque yo estaba llorando tanto que no podía manejar. Mientras cargaba mis maletas al carro, mi mamá salió y me dijo que estaba siendo inmadura, que toda familia tiene problemas, que yo necesitaba crecer y superar estas cosas. Le dije que ella nunca había sido una madre para mí, que yo había pasado toda mi vida criándome, básicamente sola, y que a partir de ese momento ella podía oficialmente decirle a la gente que solo tenía 2 hijos, porque yo ya no quería ser parte de esta familia. Los siguientes meses fueron raros. Me enfoqué en la escuela, en mi trabajo de medio tiempo, en mis amigos. Pero había este peso constante de todo lo que había pasado. Victoria me decía que debería contar mi historia, que guardar todo eso adentro no era saludable. Al principio no quería porque, no sé, supongo que parte de mí todavía sentía esa lealtad familiar automática o como se llame, pero entre más lo pensaba, más me daba cuenta de que, ¿por qué debería protegerlos? ¿Por qué debería quedarme callada sobre años de negligencia emocional solo para salvar su reputación? Decidí escribir todo en Reddit. Elegí Reddit porque es anónimo, pero también porque sabía que mucha gente lo leería. Pasé como una semana escribiendo todo, cada detalle, cada momento doloroso. Hablé sobre las veces que me olvidaron, sobre mi graduación, sobre escuchar a mi papá negarme como su hija. No usé nombres reales, obviamente, pero conté la historia completa y honesta de lo que fue crecer siendo invisible para tus propios padres. Subí el post un domingo por la noche. Para el lunes por la mañana tenía como 1000 comentarios. Para el martes había explotado completamente. Miles y miles de personas comentando, compartiendo sus propias historias similares, ofreciendo apoyo. La cantidad de gente que había experimentado cosas parecidas era impactante y también validante, ¿sabes? Durante años yo había pensado que tal vez sí estaba exagerando, que tal vez yo era el problema, pero ver a miles de personas diciéndome que no, que lo que mis padres hicieron fue abuso emocional y negligencia, fue como que finalmente alguien me estaba viendo y creyendo. El post se volvió viral. Empezó a aparecer en otras plataformas, en Twitter, en Facebook, en esos sitios que recopilan historias de Reddit, y ahí fue cuando las cosas se pusieron intensas. Alguien, no sé quién, probablemente algún familiar o conocido, le mandó el link del post a mis padres. A pesar de que no usé nombres reales, hay suficientes detalles específicos que cualquiera que nos conociera sabría de quién estaba hablando. Mi mamá se volvió loca. Empezó una campaña completa de control de daños en Facebook. Publicó este post largo y súper dramático sobre cómo tienen una hija que está pasando por problemas mentales, que ha estado inventando historias y buscando atención, que ellos han sido padres amorosos y dedicados, y que están devastados por estas acusaciones falsas. Pintó esta imagen de ellos como las víctimas, y de mí como una hija inestable y malagradecida. Y la gente que solo conocía su versión, sus amigos y algunos familiares, le creyeron y empezaron a comentar cosas como: «¡Qué terrible! Rezamos por ustedes. Los hijos a veces son tan difíciles». Entonces, empezaron los mensajes de familiares, tíos, tías, primos. Todos salieron a decirme que estaba siendo demasiado dura, que debería perdonar, que la familia es familia y que estos problemas deberían resolverse en privado. Nadie me preguntó por mi versión de la historia. Nadie preguntó si yo estaba bien. Solo me decían que estaba mal exponer a mi familia así públicamente, que debería tener vergüenza, que estaba rompiendo la familia. Y yo pensaba, ¿qué familia? ¿La familia que me ignoró toda mi vida? Una semana después del post viral, recibí un email de un abogado. Mis padres me mandaron una carta de cese y desistimiento exigiéndome que removiera el post de Reddit inmediatamente, amenazando con acciones legales por difamación. La carta era súper formal y amenazante, básicamente diciendo que si no quitaba el post en 48 horas, me iban a demandar. Victoria estaba furiosa cuando se lo mostré. Me dijo que consultara con un abogado, lo cual hice, y resulta que ellos no tenían realmente ningún caso porque todo lo que escribí era verdad, y además era anónimo técnicamente. En lugar de bajar el post, hice algo que probablemente fue petty pero que necesitaba hacer. Publiqué una actualización.
En esa actualización incluí screenshots de mensajes de texto, donde quedaba claro su desinterés por años. Incluí una foto de la carta de cese y desistimiento, con los nombres del abogado y todo tapados, obviamente. Y la pieza de resistencia fue una foto que Victoria había tomado en mi graduación de la secundaria, mostrando las 2 sillas vacías donde deberían haber estado mis padres, mientras todas las demás filas estaban llenas de familias orgullosas. Escribí en la actualización: estos son los padres que dicen que siempre estuvieron ahí para mí. La actualización se volvió aún más viral que el post original. La gente estaba indignada por la carta de cese y desistimiento, diciendo que era el movimiento más manipulador posible. Los comentarios se multiplicaron, miles de personas compartiendo historias similares y ofreciendo apoyo. Algunos hasta ofrecieron ayuda legal gratis si mis padres realmente intentaban demandarme. Mis padres se quedaron callados después de eso. No más posts en Facebook, no más mensajes a través de familiares. Creo que finalmente se dieron cuenta de que entre más presionaban, peor se veían. Pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Empecé a recibir mensajes de gente de mi ciudad natal diciendo que ahora entendían muchas cosas, que siempre habían pensado que algo estaba raro con cómo mi familia funcionaba, pero no podían identificar qué. Decidí que necesitaba un cierre más permanente. Inicié el proceso de cambiarme legalmente el apellido. Llené todos los papeles, pagué las tarifas, y oficialmente me convertí en Scarlett con un apellido completamente nuevo que elegí yo misma. También los removí de todos mis registros oficiales. En el espacio donde dice información de emergencia, en el doctor, en la escuela, en todos lados, eliminé sus nombres y puse a Victoria y a su familia. Básicamente corté todos los lazos legales y oficiales que me conectaban a ellos. Logan me mandó un mensaje después de que el apellido cambió oficialmente. Fue raro porque fue la primera vez en años que me contactaba directamente. Dijo que pensaba que yo estaba llevando todo esto demasiado lejos, que entendía que estuviera molesta, pero que cambiar mi apellido era extremo. Le respondí preguntándole dónde había estado él durante todos esos años, cuando yo era ignorada y olvidada. Le pregunté si alguna vez había notado cómo me trataban en comparación con él y Parker. Le pregunté por qué nunca dijo nada en mi defensa. No respondió. Parker nunca me contactó para nada. Ahora estoy planeando las fiestas de fin de año, y por primera vez en mi vida estoy genuinamente emocionada. Victoria y yo vamos a hacer un Friendsgiving con todo nuestro grupo de amigos cercanos. Para Navidad, voy a estar con la familia de Victoria, que básicamente me adoptaron como una hija más hace años. Su mamá me dice cariño, y me pregunta sobre mi vida, y realmente escucha las respuestas. Su papá me ayudó a arreglar mi carro el mes pasado y no me cobró nada. Esa es la familia que elegí, no la familia que me tocó por sangre. La gente me pregunta a veces si me arrepiento de hacer público todo eso, si me arrepiento de haber quemado ese puente completamente. Y la verdad es que no, ni un poco. Pasé 24 años siendo invisible, siendo borrada, tratando de ganarme un amor que nunca iba a recibir. El post de Reddit, contar mi historia, no fue venganza, aunque algunos lo vean así. Fue recuperar mi narrativa. Fue decir: esta es mi verdad. Esta es mi experiencia. Y no voy a quedarme callada para proteger a gente que nunca me protegió a mí. Hay días difíciles. No voy a mentir. Hay días donde veo a otras familias y siento ese dolor de lo que nunca tuve. Pero también hay días donde me siento libre, más libre de lo que nunca me sentí cuando todavía trataba de ser suficiente para ellos. Conseguí un trabajo increíble después de graduarme de la universidad. Tengo amigos que son mi familia real, y estoy construyendo una vida donde yo importo, donde soy vista, donde mi voz cuenta. La semana pasada fue mi cumpleaños número 24. Victoria me hizo una fiesta sorpresa con todos nuestros amigos. Cuando entré, y todos gritaron sorpresa, me puse a llorar porque era la primera vez en mi vida que tenía una fiesta de cumpleaños real, donde la gente realmente estaba ahí por mí. Había un pastel con mi nombre. Había regalos que demostraban que la gente realmente me conocía y prestaba atención a lo que me gustaba. Y cuando apagué las velas, mi deseo fue simple: que nunca vuelva a sentirme invisible otra vez. Y rodeada de esa gente, en ese momento, supe que ese deseo ya se había cumplido.